Saludos hermanos de la Iglesia de Cristo en Capitol Hill. Ha hecho tanta falta que nos hemos visto casi 10 días desde nuestra última reunión y me aprovecho esta oportunidad de pasarles un mensaje por parte de la palabra de Dios que me ha servido de mucha orientación y consuelo para mí en lo muy personal en situaciones como donde nos encontramos hoy en día, y quiero pasárselo a mis hermanos también para que todos nos afiancemos más de nuestro Dios y de sus promesas y de su guía y de su amparo. Porque hoy en día estamos en medio de un trastorno en todo el contorno cívico, que los niños se encuentran en casa ahora, las fuentes de trabajo se están escaseando, algunos están sufriendo tal vez una rebaja en sus ingresos monetarios, los artículos de consumo diario de la merienda, la canasta básica en los supermercados está escaseando. Y vemos, hermanos, que a veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios en esto? ¿Cómo puedo yo afianzarme de un Dios que no veo? ¿Cómo puedo yo seguir tan fielmente si miro tanto problema en mi vida en, en esta oportunidad? Vemos que quiero pasarles un mensaje de parte de la palabra de Dios a la cristiandad, a los hermanos, en la carta a los hebreos. Vemos en aquel primer siglo que el escritor de esta carta a los hebreos se dirige a una hermandad abatida que ha sufrido mucha persecución. La médula de la carta a los hebreos se encuentra en el último párrafo de Hebreos capítulo 10. Los hermanos habían sufrido mucho rechazo por parte de las personas incrédulas, habían sufrido la pérdida de sus terrenos y esos vituperios. Y el escritor los exhorta desde el principio de la carta hasta la final, que mire, ¿para qué vamos a flaquear? ¿Para qué vamos a claudicar, echar pie atrás? Porque gozamos de un Salvador mejor en Jesucristo, mucho mejor que lo del Antiguo Testamento, que ahora gozamos de promesas mejores, que en Jesús gozamos de un sumo sacerdote que ya ha pasado por la bóveda celeste y que ahora está a la diestra de Dios abogando a favor de nosotros. Entonces, el escritor a los hebreos exhorta a los hermanos de aquellos tiempos y también de hoy en día, de que perseveremos porque estamos rodeados, capítulo 11 de Hebreos, por una nube de testigos del Antiguo Testamento, siervos de Dios de la antigüedad. Entonces, aquí al final de Hebreos capítulo 12, del versículo 25 al final, tenemos la conclusión de toda la carta, que Pablo o quien fuera el escritor los exhorta y los dice que en aquella ocasión la voz de Dios conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Realmente, para mí en lo muy personal, tal vez para usted también, necesito esta exhortación, porque aquí en la tierra del tío Sam nos acostumbramos a las cosas bien cómodas, una vida constante, la vida en su normalidad, en el calendario escolar, en los supermercados bien abastecidos, que en abundancia de empleo. Pero vemos que Dios de vez en cuando a lo largo de la historia permite que vengan trastornos, terremotos, plagas, guerras, conflictos, mucha problema en cuestiones cívicas del mundo. Y esto nos ayuda a afianzarnos más a lo que gozamos en nuestro Señor Jesús. Y ahora vemos que viene esta exhortación. En la frase una vez más, versículo 27 de Hebreos 12, la frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos
inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Entonces, esta es tal vez la médula del mensaje de toda la carta de Dios, de Hebreos, al pueblo de Dios. Porque aquí habla de, hemos recibido un reino inconmovible, un detalle de la historia de aquel primer siglo que me impacta mucho a mí en lo personal, en cuanto a la historia de aquella civilización romana que esta época, este año preciso, tal vez de la redacción de la carta a los hebreos, fue casi el mismo año en cuanto el año 68, año 69 del primer siglo, cuando se produjo 4 emperadores romanos en un solo año. Entonces el emperador Nerón se suicidó, entraron otros militares, políticos para ocupar el alto mando y al final entró otro emperador. 4, imagínense, solo en ese año el trastorno, los conflictos, el pánico en todo el imperio. Entonces vemos, hermanos, que esta carta va dirigida en un imperio romano, en una sociedad cívica que ha sido bien sacudida, tal vez como la de nosotros hoy en día. Entonces, los cristianos, sea en aquellos tiempos del año 68, 69, cuando fue escrita esta carta a los hebreos, como nuestro medio hoy en día, estamos sujetos a muchos, tal vez, golpes, muchos sacudidas, bastantes problemas y aflicciones. A veces uno duda de cómo vamos a poder seguir. Y vemos que la promesa de Dios es que hemos recibido un reino inconmovible. De lo que pase en este mundo, no es nada que nos tenga que afligir, no dejarnos abatidos tampoco. Entonces la exhortación es que seamos agradecidos, no fijándonos tal vez en cosas que no tenemos por el momento, cosas que esperamos que serán restauradas a nuestra vida cotidiana, pero seamos agradecidos por lo que gozamos en Jesús a partir del día que nos entregamos a Dios en una fe obediente. Seamos agradecidos por esa salvación, el perdón que gozamos a través de la sangre de Cristo, desde el momento que nacimos del agua y del Espíritu, en el momento de obedecer el Evangelio, en el bautismo. Ahora podemos agradecerle a Dios, tal vez por nuestra familia, por el guía que gozamos ahora en nuestro propio hogar, la capacidad de poder animar a los demás con el ánimo que nosotros primero hemos recibido por parte de Dios. Y la segunda exhortación después de que seamos agradecidos es: adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hermanos, no hay nada que nos puede quitar ese regocijo. No hay nada que este mundo nos haga, que el hombre nos haga, que nos puede quitar este acceso que gozamos con nuestro Dios a través de Jesucristo. Y por esta razón podemos tal vez aprovecharnos de estos tiempos ociosos o de descanso, de pausa en nuestros trabajos, y podemos dedicarnos más ahora que gozamos del tiempo, muchos, de buscar la presencia de Dios en la oración, que podemos llamar a los de nuestra casa, de nuestra familia, decir: miren, niños, vamos a leer este versículo, o mire, cada niño, tal vez los más grandes, tráiganos un versículo mañana y díganos qué te dice este versículo, qué ánimo sacas tú, cómo podemos ayudarnos los unos a los otros, y así involucrar a toda la familia, que esto sea un tiempo de fortalecimiento, de acercamiento, no solo a nuestro Dios, sino como hogar, como familia. Entonces aquí el capítulo 12 de Hebreos concluye en el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces uno pensaría, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Bueno, eso nada más fue un formalismo, pero realmente todo esto se dirige a aquel encuentro con nuestro Dios, la depuración, el juicio final, el momento no de que se termine todo, sino el momento de nuestra graduación.
que vamos a graduarnos de este mundo de vaivén, a dejar nuestras labores, dejar las flaquezas, las enfermedades y estarnos en la presencia de nuestro Dios para siempre, con sus seres queridos, con nuestros hermanos, para gozarnos ante su presencia. Entonces aquí es el llamado del escritor a dirigirnos a nuestro Dios, porque Él es un fuego consumidor, no solo para condenar a los rebeldes, los desobedientes, sino para depurar, para ayudarnos en nuestra formación y desarrollo, buscando esas promesas divinas. Gracias, hermanos, porque este es un tiempo que podemos gozar de larga distancia y espero que nos encontremos a diario por este medio. Que Dios les bendiga a ustedes y a su familia. Amén.